Para comprender las funciones lógicas, nos tiene que quedar clara la teoría de las funciones que veníamos utilizando. Para ello, voy a usar una hoja nueva de Excel a modo de pizarrón para recordar el funcionamiento de las funciones ya vistas y compararlas con las funciones lógicas. Las funciones que nosotros habíamos visto hasta ahora era la función suma, la función contar, habíamos visto también la posibilidad de usar la función contará, la función promedio, la función max y la función min. Como ustedes saben, todas las funciones, al igual que las fórmulas, comienzan con el signo igual. O sea que cuando nosotros vamos a usar una función, arrancamos con el signo igual. Y después, bueno, dependiendo del cálculo que queremos que haga Excel, utilizaremos algunas de las funciones correspondientes. Ahí está la importancia, como yo le decía en la explicación de los ejercicios anteriores, de que ustedes comprendan y entiendan la planilla, porque en base a la planilla ustedes van a saber qué función es la que tienen que aplicar. Entonces, es importante que ustedes lean su planilla para poder justamente poder indicar qué función es la que tienen que utilizar. Por ejemplo, en el ejercicio 4, acá teníamos que aplicar la función suma. ¿Y por qué la función suma? Y si observamos la planilla, acá nos pide el total y tenemos un listado de valores con las ventas estimadas de cada banda. Por lo tanto, evidentemente, por lo que dice el dato total y por la posición donde está ubicada, donde va a estar ubicada la función, evidentemente me está pidiendo que tengo que sumar esos valores. O sea que ustedes a la hora de discernir qué función es la que tengo que utilizar, tienen que leer la planilla y de acuerdo al texto, que sería el título correspondiente a esa celda, ustedes analizan qué me pide ese título total, también la ubicación es importante, dónde está ubicada la celda donde tienen que crear la fórmula, y en base a esas dos referencias ustedes van a saber qué función tienen que utilizar. En otros Profe, casos, ¿sí? ¿Te escucho? yo le digo porque hay muchos que nos fijamos en lo que usted corrige y o por ahí vamos haciendo mientras y yo estoy notando que usted en venta estimada tiene mal escrito ventas. No, pero esto es el archivo del compañero, ¿eh? Ay, sí. ¿Sí? Este Bien, es el archivo del compañero. ¿Tiene errores? Casualmente fue lo que bien, dije hoy, sí, la S ahí, me faltaría la sí. S. Sí, no, estoy trabajando sobre el archivo de un compañero. La E también va con Ajá. mayúscula. ¿Sí? No, va a tener errores. Quédense tranquilo que esto va a tener errores porque no es el archivo modelo, no es el mío. No es el mío, es el de un compañero. Sí, 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 no, eso estoy sabiendo. No, no, no está. Ustedes tienen que guiarse por las consignas del trabajo práctico. O sea, en las consignas del trabajo práctico está como tiene que figurar. Si por ahí hay un error, acá le faltan acentos también, género, periodo, país. No le hagan caso a esos errores porque son errores típicos del compañero. Yo, como decía hoy al principio, no me voy a poner a corregir todos los errores porque si no voy a perder un tiempo muy valioso que quiero destinarlo a explicar el contenido nuevo. ¿Va? Bueno, muy bien. Así que no le hagan caso a esos errores ortográficos que tiene la planilla del compañero. Él después se va a encargar de corregir para que quede bien para la entrega de la semana que viene. Bueno, muy bien. Entonces, Bueno, profe, ¿cómo está? hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Ahora en algún momento le coloco el presente a los alumnos que entraron hace un ratito. Bueno, muy Bueno, bien. gracias. Entonces, en mayor número de venta, ustedes van a notar que ahí también hay una función que escribir. Y justamente ahí es importante que ustedes lean qué dice el título para saber qué función utilizar. Mayor número de ventas. La palabra mayor le está indicando que es la función max. Y número de venta le va a indicar cuál es el grupo de celdas, el bloque de celdas que tiene que calcular, que va desde F3 a F10. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que en una función, aparte de comenzar con el signo igual, luego ustedes tienen que elegir qué función van a utilizar. Si van a usar suma, contar, contará, promedio, max, min, etcétera.
Después del nombre de la función, entre paréntesis, va el bloque de celdas. O sea que ahí ustedes tienen que colocar un bloque de celdas. Yo acá lo coloco en forma genérica, bloque de celdas. Ahora ustedes saben que ese bloque de celdas en Excel se puede especificar de dos formas. Una es mediante los dos puntos y el otro es mediante, el otro va a ser mediante el punto y coma. Entonces, cuando yo voy a marcar una celda en Excel, yo puedo hacerlo o bien mediante los dos puntos, o bien mediante el punto y coma. Y ustedes ya a esta altura de la clase saben que yo voy a usar los dos puntos cuando las celdas son consecutivas. Por ejemplo, de B3 a B10. Entonces, de esa forma, yo le estoy diciendo a Excel que realice la operación que dice la función, suma, contar, contará, promedio, max o min, sobre ese bloque de celdas consecutivos. O sea que los dos puntitos significan desde B3 hasta B10, o sea, B4, B5, B6 y así hasta llegar hasta B10. Sin embargo, si en el bloque de celdas yo especifico B3, punto y coma, B10, ahí lo que yo estoy indicándole a Excel en esa función es que tiene que realizar el cálculo, pero teniendo en cuenta solamente esas dos direcciones de celda, B3 y B10, no las que están entre ellas dos. Por lo tanto, los dos puntos se van a usar cuando las celdas son consecutivas. Consecutiva significa una al lado de la otra o una debajo de la otra, y en cambio voy a usar el punto y coma cuando las celdas no son consecutivas. ¿Qué significa eso? Que las celdas están distanciadas una de otras. Entonces, esa es la diferencia entre colocar punto y coma o dos puntos cuando nosotros colocamos el bloque de celdas en nuestra función. En este caso, max, quiero que me devuelva el mayor valor, el máximo valor del bloque de celda que va desde F3 hasta F10. Obviamente cuando presiono Enter me va a devolver el valor más grande, que en este ejemplo es 150. En menor número de celda, la función que voy a elegir es min, por eso es importante que ustedes lean, entiendan la planilla, min, y luego es sobre el mismo bloque de celdas, desde F3, 2.F10. Si yo en cambio coloco el punto y coma, probablemente no me dé el resultado deseado. En este caso justo da la casualidad que me va a dar el resultado deseado, porque justo el primer valor es el primero y el menor valor es el último. Por lo tanto, que acá, si ustedes colocan punto y coma, le va a dar bien, pero de casualidad. Cuando yo corrija, le voy a decir que está mal. ¿Está? Muy bien. Cantidad de bandas. Y acá pueden usar la función contar o contará. Por tanto, elijan convenientemente el bloque de celdas que tenga números, porque si eligen un grupo de celdas que tiene texto que están vacías, le va a dar 0 o no le va a contar las celdas que tienen texto o estén vacías. Una vez que ustedes presionan Enter, les va a aparecer el resultado. Luego tienen que completar con función o fórmula, promedio de ventas por banda, ahí tranquilamente pueden usar la función promedio, igual promedio, y colocan el bloque de celdas, donde están las ventas, que va desde F3 hasta F10. También pueden hacerlo con fórmula, igual, y colocan la celda F11, porque ahí está la suma, y lo dividen por la cantidad de bandas que está en la celda C16. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que en este caso yo lo estoy haciendo con fórmula y en el caso que utilice promedio lo estoy haciendo con funciones. O sea, cualquiera de las dos es exactamente lo mismo. Ahora sí, vamos a verlo un poquitito más a estas funciones. Tenemos que comienza con el signo igual, luego viene el nombre de la función,
lo voy a colocar en otro color, en otro sombreado, y luego vienen, entre paréntesis, lo que se llama el parámetro, lo que tenemos que especificar, que en estas funciones que acabamos de ver, son bloques de celdas. Y ahí ustedes van a ver la gran diferencia con las funciones lógicas. Las funciones lógicas que nosotros vamos a estudiar son la función contar sí, voy a escribir en mayúscula para que se vea mejor, contar sí, la función sumar sí, y la función lógica sí. Esas son las tres funciones lógicas que vamos a estudiar. Al igual que las anteriores, comienza con el signo igual. O sea que hasta ahí podemos decir que no pasa nada, está igual que las funciones que ya conocemos. Luego viene el nombre de la función, cualquiera de las tres, y luego viene el parámetro. Los parámetros van a cambiar dependiendo de la función. Si ustedes van a usar la función contar, entonces vamos a ver cuáles son los parámetros de esa función contar. Vamos a cambiar el color a la flechita para que se vea mejor. Vamos a cambiarle el ancho también. La función contar va a tener dos parámetros. Entonces, yo acá le voy a colocar una abreviatura. Va a tener el parámetro 1, punto y coma, el parámetro 2. O sea que la función contar tiene dos parámetros. La función sumar sí es un poquito más compleja. Va a tener tres parámetros. Entonces, la función contar sí va a tener tres parámetros. Lo voy a simbolizar como P1, punto y coma, P2, punto y coma, P3, y después cerramos paréntesis. Y la función lógica sí también va a tener tres parámetros. Voy a achicar acá para que no sea confuso el gráfico. La función lógica sí va a tener parámetros, y esos tres parámetros, al igual que la función suma, van entre paréntesis. Parámetro 1, punto y coma, parámetro 2, punto y coma, parámetro 3. O sea que, algo muy importante acá, ¿cuál es el signo o el símbolo que separa un parámetro de otro? El punto y coma. Muy bien. ¿Para qué sirve la función contar sí? Es casi parecida a la función contar. Cuenta celdas. Pero va a contar si cumple una condición. De ahí que se llama contar sí. Cuenta si cumple una condición. Las funciones lógicas tienen condiciones, o sea, van a realizar una acción dependiendo de si cumple la condición o van a hacer otra acción dependiendo si no la cumple a esa acción. Entonces, en este caso va a contar si cumple una condición. Si no cumple, no cuenta esa celda. Sumar sí, ya el nombre nos dice todo, va a sumar el valor que tiene la celda si cumple una determinada condición. Si no la cumple, pasa por alto ese valor. Entonces, ahí ya vemos por qué se llaman funciones lógicas. La función sí, que de estas tres es la más difícil, lo que hace es evaluar una condición y en base a esa condición va a realizar una determinada acción. Fíjense que ya no es tan concreto y puntual como contar. Si cumple la condición, cuenta. Si suma, si cumple la condición, suma. La función sí tiene más potencial, porque puede hacer X cantidad de acciones dependiendo de lo que yo le especifique en los parámetros. ¿Está? Muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Yo acá a propósito voy a agregar una hoja más y vamos a suponer que yo voy a hacer una lista. Voy a tomar a los
10 primeros compañeros del curso. Fíjense que yo me voy a ir a la lista del curso y voy a tomar a los 10 primeros compañeros. Me voy a ir desde Acevedo hasta Esquivel. Voy a copiar a esos 10 compañeros, los nombres, y lo voy a ubicar por acá. Pegar. Ahora lo que voy a hacer es colocar por acá arriba una columna que diga sexo, en el cual yo voy a especificar femenino o masculino. Y luego voy a colocar acá algo así como nota. Y luego Profe, voy a... ¿Sí? ¿Te escucho? Verón me avisó que se le fue el wifi. Bueno, ok. Gracias. Entonces tenemos sexo, nota. Y luego acá vamos a colocar condición final. Condición final sería si aprobó o está en proceso. ¿Está? Bueno, esto es un ejemplo, o sea, no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, sexo, entonces vamos a especificar F para femenino y M para masculino. En el caso acá de la compañera, F, M, 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 F, 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 M, M, F. Muy bien. Ahora yo voy a centrar esto para que quede más prolijo. Y vamos a suponer que por acá coloco el siguiente título. Cantidad de mujeres. Por acá, cantidad de hombres. O vamos a colocar de alumnos. Y arriba vamos a colocar alumnas. Alumnos. Obviamente que ustedes lo pueden hacer con la función contar, pero es un trabajo de hormiga y necesario porque van a ser ustedes los que van a colocar contar, abren paréntesis y ustedes van a tener que elegir las F. 1, control clic, control clic, control clic, control clic. Cierran paréntesis y le va a contar. Y encima me va a dar error. ¿Por qué me da error? Porque es texto. Entonces acá van a usar contará. Y ahí les va a mostrar el resultado. Ahora, es manual, porque terminan contando ustedes. Ustedes son los que están haciendo el clic en cada dirección de celda. Entonces acá vemos la utilidad de utilizar la función lógica contar sí. Entonces, ¿cómo se utiliza? Vamos a la teoría. La función contar sí utiliza dos parámetros. El primer parámetro, el P1, es el bloque de celdas con los criterios. Con los criterios. Ese es el primer parámetro. O sea, va a ser todo el conjunto de celdas donde están femenino, masculino, femenino, masculino, masculino, femenino, etcétera, etcétera, etcétera. Y el segundo criterio va a ser la dirección de celda que tiene el criterio. O sea que vamos a tener dos parámetros. El primero va a ser un bloque de celdas. O sea que va a ser de tal celda hasta tal celda. En cambio, el segundo criterio va a ser una sola dirección. La que va a decir F o la que va a decir M. Entonces, el primer parámetro es el bloque de celda con los criterios y el segundo parámetro va a ser la condición. O sea que va a ser la condición que se tiene que cumplir para que cuente. Por ejemplo, acá voy a escribir igual contar sí, paréntesis, y voy a marcar con el mouse el bloque con los criterios. De ese bloque, la función tiene que contar cuántas F hay. Entonces ahora hago clic en una F, en cualquiera pueden hacer clic,
y ahí ya tienen el criterio establecido. Cierran paréntesis y cuando presionen Enter les va a dar la cantidad de F, o sea, la cantidad de alumnas que hay en estos 10 primeros compañeros. 5. Justo a la casualidad que va a haber 5 y 5. Ahora, guarda, porque si ustedes tienen una versión más viejita del Excel, por ejemplo la versión 2010 o 2007, cuando ustedes eligen como criterio, o sea, como dirección de celda, una que también está en el bloque de criterios, no le va a contar esa F. O sea que en vez de mostrarle 5, le va a mostrar 4. Por ese motivo que ustedes van a ver que por ahí hay casos en los cuales se crea una planilla auxiliar, una planilla que, por ejemplo, diga sexo, y entonces tenemos por acá femenino, masculino. Esta planilla auxiliar, esa tablita auxiliar, es para aquellos que tienen una versión vieja de Excel. Entonces, cuando tengan que colocar la dirección del criterio, no van a poder utilizar esta F que está acá, porque si utilizan esa F, cuando presionan Enter, en vez de mostrarle 5, le va a mostrar 4, o sea, deja de lado el criterio. Entonces, si ustedes tienen una versión viejita de Excel, tienen dos alternativas. Una es crear una tablita auxiliar, entonces colocan el criterio en una celda que está afuera de la tabla, del bloque de celdas con los criterios, o bien la otra alternativa es colocar entre doble comilla el texto, en este caso la letra F. De esa forma, ustedes le están diciendo que tienen que contar las celdas cuyo contenido es una F mayúscula. Entonces ahí sí les va a contar también. Pero guarda, si ustedes por ahí le colocan una F minúscula, a veces le va a tomar y a veces no. Eso va a depender de la versión de Excel que tengan. Esta versión, que es la que yo tengo, la F, la 2016, les cuenta. Pero hay versiones de Excel más viejas que si ustedes le colocan una F minúscula y en los valores estaba con mayúsculas, no le va a contar. Si ustedes también por ahí, sin querer, vamos a suponer que a Esquivel Tatiana no se dieron cuenta y sin querer, antes de la F colocaron un espacio. Ya no les cuenta esa F, porque esa F es espacio F. Entonces, ese es un error bastante difícil de verlo, porque si ustedes lo miran ahí, ni se dan cuenta que adelante de la F hay un espacio de más. ¿Sí? Salvo que tengan buena vista, sean observadores, se van a tener que meter en la celda y ahí le borran el espacio y ahí se lo va a contar. ¿Se entendió cómo funciona la función lógica contar.sí? Sí, Muy bien. sí, profe. Con alumnos va a ser casi igual, nada más que acá voy a colocar contar.sí, el bloque de celda va a ser el mismo, nada más que ahora el criterio, en vez de que me cuente una F, ¿qué me tiene que contar? Una M. O elijo un valor de los que están acá, o elijo el que está afuera, o coloco entre comillas la letra M. Si ustedes tienen la versión 2016 o 2019, e inclusive si tienen la versión 2013, pueden usar uno que esté dentro del criterio. Si tienen la versión 2010 o anteriores, van a tener que o hacer la tablita auxiliar o colocar entre comillas la F o la M, en este caso la M mayúscula. También recuerden que hay versiones de Excel que hacen diferencia entre la F minúscula, entre la letra minúscula y la letra mayúscula. Y ahí entonces tenemos la función contar. ¿Está? Bueno, fíjense, vamos a suponer que yo acá no lo tengo a Álvarez Octavio, sino que la tengo a Galarza, vamos a ver, la tengo a Galarza Andrea. Entonces, como la tengo a Galarza Andrea, me veo en la obligación de también cambiar acá el sexo. Entonces coloco F. Fíjense cómo automáticamente me va a cambiar todo la función contar sí. ¿Se entendió hasta ahí o no? Vamos entonces hasta ahí. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a suponer que acá en nota. Y vamos a suponer que acá en nota tengo
Vamos a suponer alcanzó, alcanzó, en proceso, en proceso, en proceso, alcanzó, en proceso, en proceso. Vamos a colocar alcanzó. Y ahora yo por acá quiero colocar el siguiente mensaje. Para el que tiene A, aprobó la materia. Aprobó. Y para el que tiene en proceso, que coloque febrero. Febrero, julio. Entonces, ante esta situación, lo que yo voy a hacer es la función, una función que se llama, una función lógica que se llama sí, que voy a explicar dentro de un ratito. Bueno, ahora yo voy a agregar acá a propósito una columna más y vamos a suponer que yo acá quiero saber los ahorros que tiene cada uno de ustedes. Entonces coloco ahorros. Ahorros en pesos. Muy bien. Y vamos a suponer que Acevedo tiene 5.800. Vamos a ver que Acosta tiene 4.500. Vamos a ver que Aguilar Morera tiene 2.500. Vamos a ver que Galarza tiene 4.800. Vamos a suponer que Aquino tiene 1.780. Barreto tiene 355. Centurión tiene 228. Barreto 228. Centurión 1.200. Escobar 1.350 y Esquivel Tatiana 6.000. Bueno, muy bien. Le voy a aplicar el formato moneda. Ahora, contabilidad, perdón. Ahora lo que voy a hacer es, por acá, colocar lo siguiente. Ahorros. Ahorros alumnas. Y acá voy a colocar ahorros alumnos. Y de esa forma voy a utilizar una función que se va a llamar sumar sí. Quiero que por un lado sume los ahorros de los compañeros y por otro lado la de las compañeras. A ver quién juntó más plata, si los chicos o las chicas. Entonces, ahí voy a usar la función sumar sí. Lo voy a hacer con mayúscula para que se vea mejor. La función sumar sí, si ustedes recuerdan de la teoría que les di, tiene tres parámetros. El parámetro 1, el parámetro 2 y el parámetro 3. Los dos primeros parámetros son exactamente igual que la función contar. O sea que van a tener un bloque de celdas con los criterios. Luego van a tener la dirección de la celda con el criterio. Y el tercer parámetro, que también va separado por punto y coma, es el bloque que contiene los valores a sumar. O sea, los números que ustedes quieren sumar. Por eso es que la función sumar sí tiene tres parámetros. El primero, el bloque de celdas con todos los criterios, que van a ser distintos. Algunos van a ser femenino, otros masculino. El segundo parámetro es el que me va a indicar la dirección de la celda que tiene criterio a cumplir. Si es F, va a sumar solamente lo que son F. Si es M, va a sumar solamente lo que son M, masculino. Y el tercer bloque, que es el que no tiene la función contar, es el bloque de celdas que tiene los valores que tiene que sumar. En este caso, va a ser el de los ahorros. Por lo tanto, a la hora de hacer la función sumar sí, yo sé que tengo que especificar tres parámetros. El primero es el bloque de celda con los criterios. El segundo parámetro, separado por punto y coma, el criterio. En este caso yo quiero que me cuente, que me sume, no que me cuente, que me sume
los ahorros de las alumnas. Entonces quiero que me cuente cuando el criterio es igual a F. Acá va la misma advertencia que le dice con contar. Si ustedes tienen una versión viejita del Excel, van a tener que hacer la tabla auxiliar o colocar entre comillas F o M, según lo que quieran sumar en este caso. El tercer parámetro va a ser un bloque de celda, donde están los valores que quieren sumar. Entonces, de esa forma, está completada la lista de parámetros de la función sumar sí. El primer parámetro, repasamos, es el bloque de celdas que contiene los diferentes criterios. El segundo parámetro es la dirección de celda, una sola, que contiene el criterio que le va a permitir decir a la función si esa celda la suma o si no la suma. Y el tercer parámetro es el bloque de celdas que contiene los valores que tenemos que sumar si cumple con el criterio establecido, o sea, con el segundo parámetro. Una vez que ustedes hicieron eso, presionan Enter y va a sumar solamente las celdas, en este caso, de las compañeras, o sea, cuando es F. Vamos a ver si es cierto. Este es femenino, entonces este va a sumar. Este también va a sumar, estos 4 también suma, y también va a sumar el de la compañera Esquivel. Si nosotros sumamos, tenemos 5.800 más 4.800, tenemos hasta ahí 10.600. 10.600 más 1.780 más 355 más 228 más 6.000 me va a dar el resultado 18.963. Si ustedes son desconfiados y quieren hacerlo por separado, lo hacemos con la función suma. Igual suma, y ahí vamos a seleccionarnos con control y cerramos paréntesis y nos tiene que dar 18.963. O sea que está bien hecho. ¿Está? Para alumnos va a ser exactamente igual. El único parámetro que va a cambiar, ¿cuál va a ser? ¿El primero, el segundo o el tercero? El segundo. Muy bien. El primer parámetro es el mismo, pero ahora el parámetro que va a variar es el segundo, que es el que contiene la M, masculino. El primero y el tercero son lo mismo, porque yo tengo que analizar ambos bloques. El primero que tiene los criterios y el tercer bloque, que es el que tiene los valores que va a sumar. Muy bien. Profe, tengo una duda sobre el contar, sí. Ok, te escucho. ¿Sería posible que se cuente cuando supere un número? Suponiendo que, por ejemplo, las notas fueran numéricas. ¿Se Sí. podría poner que cuente si Y el supera número el 6? directamente. Si supera el 6 es porque a alguno le pusiste mal. No, me refiero a que si se podría ponerle para dividir aprobados y reprobados. Entonces, como configurás para que los que superan el 6, Sí, se puede se hacer sum- eso. Ah, Pero eso ya es con la función lógica sí. Ya no es ni con contar sí ni con sumar sí. Ahí ya es la función lógica sí. ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer eso. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entendió la función contar sí y sumar sí? Sí. Profe. Ok, bueno, muy bien. Sí, profe, se Si, entendió. miren, si por ahí surgen dudas, que es natural que surjan dudas, me mandan un mensaje por Go School y vamos por ahí. Yo, no obstante, como estoy grabando esta clase, voy a publicar este video, ¿está? O sea que, obviamente que voy a recortar algunas partes para que sea más compacto, más pequeño. Pero también va a estar disponible el video por ahí si a ustedes les queda alguna duda, algo ahí dando vuelta. ¿Está? Bueno, ahora sí viene la función más pesadita de estas tres lógicas, que es la función lógica sí. La función lógica sí, como nosotros habíamos visto, tiene tres parámetros. ¿Cuáles son esos tres parámetros? Va a tener una condición y luego va a tener un parámetro por si esa condición es verdadera, punto y coma. El tercer parámetro va a tener una condición, va a tener un parámetro por si esa condición es falsa.
Vamos a dar un mayor detalle de esto. ¿Qué es una condición? Una condición, ustedes van a ver, que es lo que yo les voy a explicar ahora, es una comparación matemática que van a hacer. Una comparación matemática. O sea que una condición es una comparación matemática. Esa comparación matemática significa que ustedes van a realizar, valga la redundancia, la comparación de dos valores. ¿Y por qué matemática? Porque nosotros dos valores numéricos los podemos comparar de la siguiente forma. Si son iguales, si es menor, si es mayor o si es distinto. Como en el teclado no tenemos el igual con el tachadito, en Excel se escribe el distinto enfrentando los símbolos menor y mayor. O sea que una comparación matemática significa comparar dos valores. Por ejemplo, yo voy a comparar si 3 es igual a 4, si 2 es menor que 5, si menos 8 es mayor que menos 10, si 2 es distinto de 4. Entonces, en esa comparación matemática, en esa condición, pueden surgir dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que pueden surgir? Y que sea verdadero o que sea falso. De ahí que cuando uno evalúa una condición en una función lógica, pueden surgir dos probabilidades, que sea verdadero o que sea falso. ¿Estamos entonces? Por lo tanto, vamos a ver el primer ejemplo que les di yo a ustedes acá. El que dice 3 es igual a 4. ¿Qué opinan ustedes? ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Falso, correcto, eso es falso. 2 es menor que 5. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. 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 Menos 8 es mayor que menos 10. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. 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 2 es distinto de 4. Sí. Verdadero. Bueno, muy bien. O sea, estos son ejemplos, ¿eh? No siempre van a tener esos valores. Pero acá lo que yo le estoy queriendo demostrar, lo que le estoy queriendo hacer ver, es que de esa comparación matemática, de esa condición, van a surgir dos probables caminos. Uno, que la condición se cumpla, verdadero, y otro, que la condición sea falsa, falso. ¿Estamos entonces hasta ahí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Ok. Acá voy a preguntar muchas veces porque esta parte es difícil. Y lamentablemente la cuota de dificultad muchas veces no la presenta Excel, sino matemática. ¿Estamos entonces? Por lo tanto, por ahí, si no entienden algo, por favor, pregunten. Bueno, por ese motivo que ustedes van a ver que en los parámetros de la función lógica sí, hay tres. La condición, punto y coma, que hace si es verdadero, punto y coma, que hace si es falso. Vamos a verlo con un ejemplo. Antes de abordar este ejemplo, que es el que yo les utilicé para enseñar la función contar sí y sumar sí, voy a usar otro ejemplo para después sí volver a este y colocar acá si el alumno aprobó o está en febrero o julio. O sea, tiene que recuperar en febrero o julio. Imaginemos el siguiente ejemplo. Imaginemos que ustedes tienen que programar el tablero electrónico para la final de la Libertadores. Entonces, ustedes tienen que hacerlo mediante la función lógica sí. Van a tener dos equipos. Van a tener el equipo 1 y el equipo 2. Y, por supuesto, van a tener el nombre de ese equipo y también el resultado. O sea, los goles que hicieron. Entonces, acá colocaremos el nombre del equipo 1, acá el nombre del equipo 2 y acá los goles. Y por supuesto acá me va a decir quién es el campeón
y quién es el subcampeón. Para ello, entonces, vamos a usar la función lógica sí. Yo acá a propósito voy a combinar varias celdas, 3 en total, y por acá vamos a darle un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos River y Boca, y luego acá tanto los nombres de los equipos como los goles van a ir cambiando a medida que va transcurriendo el partido o a medida que van pasando los años. O sea, no siempre, estos son variables, van a ir cambiando. Por eso que ustedes no le tienen que hacer caso a lo que diga esa celda. No importa si dice River, Boca, Racing, Chacarita, Boca Unido, Mandillón, no importa. Tampoco importa que acá diga 1, 2, 0, 100, porque eso puede variar. Por lo tanto, no se dejen guiar por los valores, sino por la sintaxis. La sintaxis significa cómo se escribe la función lógica. Guíense por la sintaxis, no por los valores. La función lógica sí nos dice así. Igual, comienza con decir igual, el nombre de la función sí, y luego colocamos los 3 parámetros. El primer parámetro es la condición. Acá en Excel me dice prueba lógica. Como yo quiero colocar el campeón, ¿quién va a salir campeón de estos dos? El equipo que hace, ¿qué cosa? Más goles. Mayor cantidad de goles. Mayor, muy bien. Ahí está la palabra clave. El que hace más goles. O sea que yo voy a tener que comparar por mayor, el que hace más goles. Entonces empiezo esa comparación. Los goles van a ir acá en C2 y C3. Entonces voy a comparar, sí, los goles que va a haber en C2 son mayores que los goles que va a haber en C3. En este momento está vacío. No importa que esté vacío. Ahí ya está hecha la condición. De esa condición pueden surgir dos alternativas, como una final, sí o sí, empate no va a haber. Si hay empate van a los penales, pero sí o sí va a haber un resultado final. A eso me refiero con que no va a haber empates acá. Por lo tanto, siempre va a haber uno que va a hacer más goles que el otro. No importa si fue en tiempo suplementario, durante los minutos reglamentarios o a los penales, ¿sí? Va a haber uno que hizo más goles que otro. Por lo tanto, va a haber una condición que es verdadera. Si ustedes, y acá está la clave, si ustedes compararon el de arriba con el de abajo, el verdadero siempre va a ser el de arriba y el falso va a ser el de abajo. Por lo tanto, yo quiero que acá me aparezca el nombre del de arriba, punto y coma, y ahora el falso, que es el de abajo. Y ahí está completado la sintaxis de la función lógica sí. O sea que lo que hay que respetar es el arriba abajo y el arriba abajo. Si yo comparo primero el de arriba y después el de abajo, el verdadero va a ser el de arriba y el falso va a ser el de abajo. O sea que si yo a esta función, ahí me da error y me va a seguir dando error porque todavía están vacíos los resultados. Si yo hubiese agarrado y hubiese hecho al revés, hubiese comparado el de abajo y luego el de arriba, ¿cuál va a ser el verdadero? ¿El de abajo o el de arriba? El de abajo, ¿no? Correcto, el de abajo, porque yo empecé comparando el valor de abajo con el de arriba. Y el falso va a ser el de arriba. Fíjese que aunque esté vacío, ya da un resultado. Por eso es que ustedes no se tienen que guiar por River, Boca o la cantidad de goles. Lo que ustedes se tienen que guiar es que cuando yo voy a comparar un valor, tengo que respetar el orden. Si yo comparé el de arriba con el de abajo, el verdadero va a ser el primero, en este caso el de arriba, y el falso va a ser el de abajo, en este caso B3. Ahora voy a hacer por el subcampeón. ¿Quién va a salir subcampeón? El que hace menos goles. O sea que acá la condición, la comparación va a ser por menor. Otra vez voy a empezar por el de arriba. Pero ahora va menor. Y el verdadero va a ser el de arriba porque empecé por el de arriba.
y el falso va a ser el de abajo porque el segundo fue el falso. Pero, profe, ¿qué pasa si le pones al revés, por ejemplo, el falso y el verdadero? Está mal hecha la función. ¿Sale error o...? No, te va a dar un resultado erróneo. Te va a dar un resultado erróneo. Fíjate, vamos a suponer el partido. Primer tiempo, 0-1. Fíjense cómo ya me está dando el resultado. Ahora, segundo tiempo, 1-1. Fíjense que como la función lógica está preguntando por menor o mayor, por mayor en campeón y por menor en subcampeón, todavía no hay un resultado definido. Me da Boca en los dos. Ahora, termina el partido, comienza tiempo suplementario. Ya me empieza a tirar. Termina el partido. Vamos a suponer que la historia hubiese sido otra. Vamos a suponer que comienza el partido, gol de River, a los 2 minutos empata Boca, en el segundo tiempo gana Boca y hace otro goles y hace otro gol. Fíjense cómo no importa el resultado. Si ustedes hacen bien la función lógica, ¿y qué significa hacer bien la función lógica? Significa lo siguiente. Primero, tener en claro qué signo de comparación tiene que usar. Si va a ser mayor, si va a ser menor, si va a ser igual o si va a ser distinto. En segundo lugar, ¿qué es lo que tiene que comparar? Y justamente lo que tiene que comparar son las celdas que tienen los goles. Yo no voy a comparar el texto, porque me va a dar cualquier cosa. O sea, son las direcciones de celda que tienen el texto. Ahora, la condición, ustedes pueden empezar como yo empecé acá. Comparé el primero con el segundo. Cuando me refiero al primero y el segundo, me refiero a comparé C2 con C3. Si yo seguí ese orden, el verdadero tiene que ser el de arriba y el falso tiene que ser el de abajo. Si yo hubiese hecho al revés, si yo hubiese empezado comparando el de abajo con el de arriba, entonces mi verdadero va a ser el de abajo. Y el falso, va a ser el de arriba. ¿Está? Ahora, ¿cuál fue el error que cometí acá? Que acá tendría que haber colocado B. Así. Ahí está. O sea, ustedes pueden comparar el primero, el de abajo con el de arriba, el de arriba con el de abajo, o viceversa, pero después tienen que respetar el verdadero y falso. Esto en el caso de un tablero electrónico. Imagínense que ustedes vieron que los televisores, los resultados de los partidos es lineal, no es uno abajo del otro. Ustedes tienen algo así. Ustedes tienen, por ejemplo, por acá River y por acá tienen River y por acá tienen Boca. Se lo escribo en minúscula. Y acá tienen los goles de uno y acá tienen los goles del otro. Entonces, vamos a centrar. Y acá tenemos campeón y subcampeón. Entonces, voy a combinar. Acá los resultados los voy a tener uno a la izquierda y el otro a la derecha, por ejemplo. Entonces ustedes acá van a colocar igual si, voy a escribir mayúscula para que se vea más, igual si. Antes de empezar voy a hacer un zoom para que lo vean mejor. O si están trabajando con una pantalla chica. En este caso, igual si, y voy a comparar el de la izquierda con el de la derecha. ¿Cuál va a ser la dirección de celda que va a ser verdadera y cuál va a ser la falsa? La verdadera va a ser River y la falsa va a ser Boca. Exactamente. ¿Está? Ahora, igual si, paréntesis, y acá voy a hacer al revés. Voy a comparar el de la derecha si es menor que el de la izquierda. Y acá, ¿cuál va a ser el verdadero?
Lo mismo otra vez. ¿Qué sería lo mismo otra vez? ¿Cuál va a ser el O verdadero? sea, River sería el verdadero y Boca sería el falso. ¿Por qué? Ah, no. No, perdón. Boca sería el verdadero y River sería el falso. Correcto, pero te vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué? Porque el primero que pones es el verdadero y el segundo el Perfecto, falso. perfecto. Ahí está, esa era la respuesta. Va a ser D2, que en este momento es Boca, porque yo empecé por el de la derecha. Entonces, el verdadero va a ser el de la derecha. Punto y coma, y el falso va a ser el de la izquierda. Ahí está. Esto puede cambiar, vamos a ver que termina 4-2. Fíjense cómo automáticamente. Y eso que el de arriba, el de campeón, yo lo hice comparando el de la izquierda con el de la derecha. Y el de abajo hice comparando el de la derecha con la izquierda. Si está bien hecho, una y otra, no importa cómo lo hagan. No importa los valores que coloquen. Ahora, si le colocan un empate, obviamente que le va a dar error, pero porque le va a dar un error. Porque la condición no contempla empate, ni para el campeón ni para el subcampeón. Si le pega de casualidad, pero no va a andar. Profe, Sí, una pregunta. sí. No, o sea, lo más fácil no sería, digamos, hacer primero una función y después en la segunda solo invertir el signo mayor, poner un menor o menor y poner un Claro, mayor. exactamente, así es. Pues totalmente de acuerdo con eso. Pero para llegar a ese Porque, punto, vos lo tenés que tener súper claro. Vos evidentemente lo estás teniendo muy claro. El compañero dice esto. Él hizo esa función, listo, ahora agarro, la copio, le tengo que dar un pegado especial. ¿Por qué le tengo que dar un pegado especial? Porque si no me va a ver, le voy a dar un pegado especial, porque si no me hace lo que me hizo recién. Me cambia las direcciones de celda. A ver. Bueno, acá van a tener que usar un tema que no recuerdo si lo digo con ustedes, que es referencia absoluta. Para que no me cambie, van a tener que colocar pesos adelante de cada letra y número de las direcciones de celda, porque si no Excel se la va a querer cambiar. Ahora sí, copio. Se van a la segunda y como dice el compañero, lo único que hacen es cambiar el mayor por menor. Y ahí está. Epa, ¿qué pasó acá? A ver qué no, pasó profe, es acá. que estaba en empate, por eso se Ah, puso así. perdón, ahí me asusté. Tiene razón, está. Acá me olvidé de cambiar. Ahí está. Ahora colocamos 4 y ahí va cambiando. ¿Estamos entonces? Muy bien. Y lo que pasa es que yo no les quiero hacer usar referencia absoluta porque en algunos cursos di, en otros no. En el de ustedes no me acuerdo si dimos, tengo que ver en mi registro si dimos. No, creo que no. Pero la referencia absoluta es un tema interesante en el sentido de que cuando ustedes copian una fórmula, o una función, Excel automáticamente cambia las direcciones de celda. ¿Qué significa eso? Que si yo acá, por ejemplo, coloco, vamos a suponer, Galarza, y por acá coloco Centurión, y acá vamos a suponer que las notas de Galarza son 4, 8 y 9, y la de Centurión son 5, 7, 8, y yo hago la función promedio, paréntesis. Cuando yo copio esta función, Excel automáticamente me cambia las direcciones de celda. Si no me hiciera eso, Galarza y todos los compañeros tendrían la misma nota, porque me copiaría hasta con la dirección de celda de Galarza. Sin embargo, Excel se da cuenta que yo quiero calcular, pero en otra ubicación. Eso es válido en muchos ejemplos, pero en algunas planillas, como por ejemplo esta de la que acabamos de hacer arriba, no quiero que Excel me actualice las direcciones de celda. Entonces, para que no me actualice las direcciones de celda, yo le agrego un signo peso adelante de la letra de la columna y adelante del número de la fila para que quede congelada. Entonces, cuando yo la copio a otro lado, no me cambia automáticamente la dirección de celda. Eso se llama referencia absoluta. No se los quiero decir acá para no complicarle. Aparte, en el práctico no se utiliza esa función de referencia absoluta. Ya justamente lo hice
más sencillito para que ustedes no tengan ese problema de copiar. Ahora volvemos a nuestro trabajo práctico, el ejercicio 4. Entonces acá tengo total ventas del Reino Unido. Acá, ¿qué voy a hacer? ¿Qué función voy a usar? ¿Sumar sí, contar sí o función lógica sí? Contar sí. Ah, no. Sí, contar sí. ¿Por qué? Ah, no, sumar sí, sumar sí. ¿Por qué? ¿Por qué sumar sí y no contar sí? Que tiene que sumar ¿Y qué es lo que y las bueno, ventas de las bandas de pero, Reino Unido. pero ¿qué palabra te dice a vos que tenés que sumar? Eh, tal, Total, claro. La palabra total ya te está diciendo, hay que sumar. sí. Igual, sumar sí, paréntesis, y obviamente primero tengo que colocar el rango con todos los criterios. Punto y coma, el criterio, voy a buscar una que diga Reino Unido. Si ustedes tienen una versión vieja, van a tener que hacer la tablita auxiliar que diga países y colocar Estados Unidos, Reino Unido, y de ahí elegir. Y luego van a tener que colocar punto y coma para el tercer parámetro, el bloque de celdas que tiene que sumar. Y ahí le va a sumar solamente las del Reino Unido. ¿Está? El mismo proceso para sumar la de Estados Unidos, nada más que lo único que va a cambiar acá va a ser el segundo parámetro, que es el del criterio, en este caso Estados Unidos, y el tercer parámetro es exactamente el mismo que la función anterior. Cantidad de bandas Reino Unido y cantidad de bandas Estados Unidos. ¿Qué función va a ser? Contar, sería. ¿Contar Contar o sí. contar sí es? Contar sí. Sí, eso. Esa misma, contar sí. Entonces, esta es más fácil porque tiene dos parámetros. El primero que es el bloque de criterios y el segundo el criterio. Listo. Y acá, contar sí, donde lo único que va a variar con el anterior es el criterio, que en vez de elegir una celda que diga Reino Unido, voy a elegir una que diga Estados Unidos. Ahí está. Y acá, ¿qué opinan? Banda del Reino Unido. ¿Quién salió primero y quién salió segundo? ¿Con qué función lo van a hacer? Con sí. Con la función sí. Hay dos bandas del Reino Unido nada más. Esta que ustedes ven acá. Entonces van a tener que comparar las ventas de uno con las ventas de otro. Para el primero van a preguntar por mayor. Igual sí, paréntesis, y comparan las ventas de Depeche, si son mayores que las de Duran Duran. Punto y coma. El verdadero, ¿cuál va a ser? ¿Cuál El de las dos primero, bandas? El 4. primero. Claro. Y el segundo, el falso, va a ser B5. Y ahí aparece. ¿Está? Ahora, igual acá, paréntesis, la condición, otra vez comparamos, pero ahora por menor, porque es el segundo, punto y coma, el verdadero, punto y coma, el falso, cerramos paréntesis y ya está. Vamos a suponer que Depeche Mode en el presente año vendió 15 millones de placas. Entonces ahora ya no tiene más 100, sino tiene 115. Automáticamente va a cambiar. A ver por qué me da error ahí. Un segundito. Vamos a ver por qué me está dando error acá. Acá hay un error. ¿No será, profe, porque pusiste 2 veces de 5? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Para que no les pase eso, que es un error bastante frecuente, les muestro con más detalle. En la condición, las direcciones de celdas tienen número, 100, 110 en este caso, o los goles de los partidos. Y en las celdas que tienen el verdadero y falso, son celdas con texto.
O sea, River, Boca, o el nombre de las bandas en este caso. ¿Verdad? ¿Cuál es el error más común? Que le colocan F4 y F5 y le aparece el número en vez del nombre de la banda o el nombre del equipo o lo que ustedes quieran. Muy bien. Ahora vamos a ir al otro ejemplo que habíamos empezado hoy, el de la lista del curso. Entonces yo acá, para saber si aprobó o no, lo que voy a preguntar es igual si, la condición va a ser si la nota es igual a A. Entonces, esto es igual, si es igual a A, entonces, acá yo tengo que elegir aprobó, y si no es verdad, tengo que elegir febrero o julio. Fíjense que acá hay un caso en el cual no hay arriba y abajo, sino que es un texto. Entonces ahí ustedes tienen que decidir por el verdadero y por el falso. Obviamente que para eso tienen que tener claro, si yo estoy preguntando por A, colocaré eso. Ahora puedo copiar esto, y acá lo que tengo que colocar como referencia absoluta es solamente esto. El otro sí quiero que cambie. ¿Por qué quiero que cambie? Porque D2 es la nota de Acevedo, pero cuando yo copio abajo es la nota de Acosta, que va a ser de 3. Lo que no quiero que cambien son los verdaderos falsos. Esos siempre son aprobados o febrero, julio no, sino febrero, marzo. Acá vamos a colocar febrero, marzo. Ahí está. Muy bien. Y observen, donde no hay A, va febrero, marzo. ¿Se entendió la función lógica así? Sí. Sí, Muy bien. Muy bien. Sí, Estamos entonces